modernos, ¿no? De modo que te agradezco mucho que hayas tenido esa curiosidad. Y también le agradezco enormemente a Juan Casamayor, ¿no?, que haya hecho una promoción tan buena para este libro, porque yo sí había publicado antes en España 3 libros, de hecho, pero pasaban absolutamente inadvertidos. Algunos de ellos no tuvieron ni siquiera una sola reseña en los periódicos, ¿no? Y esto es algo que atribuyó la misma razón que tú ya mencionabas, ¿no? En todos los países de habla hispana estamos muy encerrados en nuestras culturas nacionales, ¿no? No culpo al medio literario español, porque el medio literario mexicano es igual, ¿no? Un editor de Planeta me comentaba que cuando tiraron una colección de autores latinoamericanos que incluía 25 libros, de algunos de ellos de autores muy importantes, María Luisa Bombal, estaba Laura Restrepo, Hernán Rivera Letelier, en fin, ¿no? Esos libros solamente reeditaron uno. La vanagloria, que es un cuento delicioso y un poco devastador, por otro lado. Un poeta de provincias recibe de repente una carta de Octavio Paz, al que le ha mandado un manuscrito, un ejemplar de un poemario suyo, y de repente Octavio Paz le contesta y le escribe una carta. Y eso crea también pues toda una serie de miserias provincianas. Voy a contar un poco yo cómo me inicié en el cuento, ¿no? Yo empecé a escribir mi primer cuento en una clase de literatura en la preparatoria, lo que es el bachillerato, que daba una maestra que se dedicaba a dictar fichas de autor. Decía: Juan Ruiz de Alarcón nació en Taxco en el año de tal y tal y tal. Entonces yo, para escapar del aburrimiento de esa clase, me puse a escribir en mi cuaderno. En lugar de copiar el dictado, me puse a escribir un cuentito fantástico que ocurría dentro de una cajetilla de fósforos, ¿no? Y los personajes eran esos fósforos, ¿no? Y era un cuento inspirado en mis lecturas de aquella época, ¿no? Que leía yo a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, a H.G. Wells, ¿no? Y entonces escribí ese cuentito y lo mandé a un concurso semanal permanente de cuento corto que había en el suplemento del periódico El Nacional, que era un suplemento que nadie leía en absoluto, ¿no? Y creo que por eso fue que me lo publicaron, porque era muy malo, ¿no? Pero yo me emocioné enormemente al ver mi nombre en letras de molde y sentí que entonces había descubierto mi vocación. Pero en realidad tú fui un escritor con una evolución lenta, ¿no? Porque desde entonces tardé más de 10 años en dominar el oficio literario, ¿no? Escribí 2 novelas y después regresé al cuento, ¿no? Material de lectura que es, sin que yo diga que es el mejor, mi cuento preferido. Posiblemente no es el mejor, pero como comentábamos antes, tomando una cerveza, yo creo que una buena parte de lo que hay en cada libro lo pone el lector con sus propias vivencias, con su mundo, con sus intereses, con sus pasiones, y probablemente en este pues han conjugado algunas de mis fantasmas, y es un cuento que yo he disfrutado enormemente, como la mayoría de ellos, pero este especialmente. Un matrimonio burgués se embarca en un viaje a la selva amazónica. El hombre es un borrachín expolítico que vive de los recuerdos de sus tiempos de gloria, de pensar y de repetir continuamente aquello que le pasaba, y la mujer, que ya no le aguanta mucho, a pesar de que quiere también un poco más de caña conyugal, es una gran aficionada a la lectura, y en ese viaje en el Amazonas pierde los libros. No sabemos si intencionado o no intencionadamente pierde los libros, y eso también desata la tragedia de qué hace uno con un marido borrachín al que no aguanta mucho y sin poder leer concretamente además el libro de Dan Brown, del que hace una pequeña parodia Enrique Serna. Decía, creo que Faulkner, ¿no?, que un cuentista es un novelista es alguien que ha fracasado primero como poeta y después como cuentista. Y entonces ya se tiene que refugiar en la novela, ¿no? A mí más o menos me pasó algo así. Ya que había escrito 2 novelas, regresé a escribir cuentos, y entonces escribí mi primer libro de cuentos, Amor de segunda mano, que en México tuvo mucho éxito, ¿no? Cine Cosmos es la historia, es un libro, es un cuento que a los lectores españoles
vamos, a mí, desde luego, me ha recordado mucho, o sea, sería un Eduardo Mendicuti mexicano, completamente. Es un viejo marica que frecuenta un cine de ligue, que lleva años frecuentando un cine de ligue y que se ha convertido dentro de ese cine en una especie de guardián de los clientes que vigila a la policía y que, bueno, que casi ya vive más del voyerismo y de la sensación también de viejos recuerdos pasados que de lo que realmente ocurra. Y se enamora perdidamente de un rufiancillo que también frecuenta el cine y ocurre algo. Ya cuando pude dominar mejor el género del cuento, ya no me interesaba la literatura fantástica, ¿no? Porque ya había tenido una serie de experiencias, ¿no? Había mordido todas las frutas prohibidas, había descubierto que mucha gente tiende a confundir el amor con la dependencia neurótica, ¿no? Y eso está muy claro aquí en este libro, ¿no? Había descubierto la hipocresía en las relaciones sociales y familiares, y aparte estaba descubriendo el horror de la política del país en el que yo vivía, ¿no? Entonces, obviamente, ya me orienté hacia otro tipo de lecturas, ¿no? Leía a los cuentos crueles de Villiers de l'Isle-Adam, a Baudelaire, a Oscar Wilde, a un gran escritor brasileño como Joaquín María Machado de Asís, que es prácticamente el Balzac brasileño, ¿no? Y entre los contemporáneos a otros escritores que han utilizado siempre el humor cruel, ¿no? Para mostrar las llagas de la El Manco Rodríguez habla de un exiliado español comunista que ve con pánico las noticias que están llegando sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la batalla de Stalingrado, sobre la posibilidad de que al final triunfen los nazis y por lo tanto se acaben todas las esperanzas de esos grupos de exiliados, y mantiene una serie de relaciones bastante tensas y bastante conflictivas con otros exiliados españoles de distintas corrientes ideológicas. Sobrenaturales, ¿no? En otros libros hay cuentos que se pueden inscribir dentro de la estética del absurdo, ¿no? Por ejemplo, un cuento que tengo que se llama El orgasmógrafo, ¿no? Que ocurre en un país, en el año 2084, ¿no? Dentro de un régimen totalitario, donde se le pide a todos los seres humanos un mínimo de 9 orgasmos por semana como requisito para darles cupones de alimentación, ¿no? Y este es un régimen, y los opositores, ahí el personaje central es una disidente, ¿no? Una chica que no solo no tiene esos orgasmos que pide el gobierno, sino que además es virgen. Pero tiene intervenido su orgasmógrafo, que es un aparatito con un microchip, ¿no? Que da información falsa al Ministerio de Salud Pública. Y entonces ella organiza un movimiento subversivo, ¿no? Obviamente que promueve la abstinencia sexual, ¿no? Los Reyes Desnudos, que es también un cuento, a mí me parece delicioso, sarcástico, absolutamente desolador. Habla de un matrimonio de artistas de vanguardia, él es músico y ella es escultora, que mantienen una subterránea, supuestamente cada uno con su prestigio, el músico más, en teoría, que ella, que es más fracasada, porque no vende sus piezas, mantiene una subterránea rivalidad profesional que realmente se traslada, como es inevitable siempre en los matrimonios, a una rivalidad conyugal, una rivalidad que pasa del despacho y del salón a la alcoba. El Converso es un cuento en el que el humor que está en todos los cuentos de Enrique pues ya se desparrama. Es un sacerdote lujurioso que comienza a tener apariciones fantasmales de una de sus antiguas feligresas, y que a la vista de que se le ocurre, se le aparece, esta antigua feligresa dando gritos, llorando y de una manera pues un poco intromisoria, pues empieza a investigar qué es lo que ocurrió con su muerte, qué podía motivar esas apariciones, y al mismo tiempo también es inevitable en todos los cuentos de Enrique, o en casi todos, pues el pobre cura lujurioso cae en la tentación y yo creo que en este libro hay algunas caricaturas muy grotescas de machos, ¿no? El protagonista del primer cuento, el otro político del material de lectura, ¿no? Que yo creo que si fuera yo un machista, ¿no? Lo trataría con más cariño, eso ¿no? Eso es lo que yo le dije. Escribiría una comedia ranchera, como las de la época del cine mexicano,
donde se ve al charro cantor así con una admiración enorme, ¿no? Y ves como llega el capataz de la hacienda y le agarra la rienda del caballo y lo ve con enorme admiración, ¿no? Todo ese arquetipo que el cine mexicano exportó a todo el mundo, ¿no? Yo digo, tampoco creo que ser misógino, ¿no? Sino que en todo caso sería misántropo, ¿no? O sea, mi odio se extiende a todo el género humano, no más a hombres y mujeres, ¿no? Y por último, La incondicional, que es habla de una mujer supuestamente abnegada, que en primera persona le está haciendo una confesión a su marido en el lecho de muerte, y como ustedes se pueden imaginar, viendo el tono del resto de los cuentos, y viendo el título, y viendo la portada, y viendo ya a Enrique, tampoco es una confesión especialmente amable, ni especialmente... El inicio del cuento. Hipnotizado por el ronroneo del motor y la monótona raya punteada de la autopista, Claude puso la mente en blanco sin perder el control del volante. Podía conducir el BMW con el pensamiento en otra parte, y de hecho, algunas de sus mejores ideas musicales se le habían ocurrido en esos momentos de dulce abandono. Nadie venía hablando hasta por los codos de su novedosa técnica para oxidar, Nadine venía hablando hasta por los codos de su novedosa técnica para oxidar planchas de hierro y de las piezas que le faltaba terminar para su próxima exposición, pero se interrumpió al advertir el desinterés de Claude. Estás en las nubes, ¿tanto te aburro? Perdón, mi amor, venía pensando en otra cosa. Siempre te fugas cuando hablo de mi obra. Tú, en cambio, exiges atención absoluta cuando me hablas de la tuya. No exageres, Nadine, solo me distraje un segundo. Lo que pasa es que yo no te importo, ni yo ni nadie. ¿Crees que todos somos imbéciles, verdad? Nadine hizo una mueca de indignación. Te estás volviendo autista, Claude. Solo te miras el ombligo. Por Dios, Nadine, no me pongas nervioso cuando estoy manejando. ¿Quieres que nos estrellemos? Su llamado a la cordura le impuso silencio el resto del trayecto, pero la atmósfera preñada de hostilidad resultó incluso más incómoda que sus reproches. Esto va mal, muy mal, pensó Claude. Llevaban 5 años juntos, todo un récord para él, que en la juventud había sido un mujeriego inconquistable, con muchos amoríos insustanciales y breves. Cuando estaba de buenas, Nadine era encantadora, juguetona, deliciosa, y en algunos momentos de plena complejidad afectiva, Claude se felicitaba por haber sentado cabeza. Pero las crecientes fricciones por motivos baladíes le sembraban dudas sobre su futuro como pareja. El tratamiento de estimulación ovárica que Nadine estaba siguiendo para embarazarse le había agriado el carácter. Quería un hijo antes de cumplir los 40 y él también lo deseaba, cómo no, pero sin convertir ese anhelo en una obsesión destructiva. Jamás había cometido la indelicadeza de presionarla, pues la pobre ya estaba presionada de sobra por ser la parte infértil de la pareja. Al contrario, trataba de reconfortarla y eximirla de culpas después de cada fracaso. No te sientas obligada a concebir, mi amor, yo te voy a seguir queriendo aunque nunca podamos tener hijos propios. Pero a decir verdad, la infertilidad no era su principal motivo de discordia. Cuando tomó la desviación al Boulevard Periférique, silbando una tonadilla de moda para romper el hielo, Claude se vio forzado a reconocer que también él había contribuido a sabotear su matrimonio por no tomar en serio la vocación artística de Nadine. ¿Cómo tomarla en serio, si a todas luces era un capricho de niña rica? Con una mezcla de culpa y nostalgia, recordó la primera vez que la visitó en su taller, cuando daba los últimos retoques a una pirámide de llantas coronada por un envase de insecticida. El engendro se llamaba Civilización. ¿Te gusta?, le preguntó Nadine con las mejillas tiznadas y gotas de sudor en la frente. Es increíble, dijo Claude, en tono admirativo, y ella, con la ceguera de los enamorados, no pudo o no quiso advertir la ambivalencia de su comentario. Debí serle franco desde el principio, pensó, disminuyendo la velocidad para doblar a la izquierda en la Rue du General Langlais de Cory. Debí decirle que su montaña de llantas, como tantas baratijas del arte conceptual, era un aborto estético avalado por una teoría fraudulenta. Pero me disuadió el candor infantil de su sonrisa y, sobre todo, los senos indomables, henchidos de promesas, que se asomaban en pie de guerra por el escote de su overol. Desde entonces me condené a fingirle admiración, pero como soy un pésimo actor, se me nota el esfuerzo. No es la primera vez que le muestro fastidio cuando me habla de su trabajo. Tantos bostezos y distracciones deben resultarle más hirientes que una crítica frontal, y a este paso acabaremos tirándonos jarrones en la cabeza. Hasta aquí, gracias.